quiero. Alegría, efectivamente. ¿Por qué? Porque el dinero da la felicidad. Pero no toda. O sea, puede ayudar. Y sinceramente, para ser feliz, no nada más es realizarnos. El dinero ayuda mucho. Entonces, este tema lo estoy haciendo porque pues hay varias personas que me preguntan, etcétera, etcétera. ¿Sí se oye bien? Bueno. Y pues vamos a ver lo que viene siendo este tema, que es inversiones financieras para lograr tus objetivos económicos. Lo primero, antes de la primera diapositiva que me llamó la atención ahorita que llegó el subdirector fue esta imagen. ¿Saben por qué? Porque esto no tiene nada que ver con lo que hacemos. Esta imagen es inversiones, es forex, pero bueno, vamos a empezar. Pero bueno, vamos a comenzar con estos temas, que es, lo resumí en 5, que es desde cuándo se remontan las inversiones. Si les dijera, o ahorita les voy a decir, van a ver que es algo que a lo mejor ni siquiera se imaginaba. Lo que viene siendo la inflación y su relación con la oferta y la demanda, lo que viene siendo los tipos de inversión en los cuales ustedes pueden adentrarse. Un punto que es que, por ejemplo, cuando estamos nosotros ya grandes, ya estamos tan jóvenes, siempre decimos, ay, es que invertir, pues a lo mejor ya tengo 40 y tantos años, 50 y tantos años, pero entre más pronto comiences es mejor. O sea, no empezando desde los 15, porque a los 15 a lo mejor pues estamos en la secundaria, etcétera, etcétera, y no tenemos ni en la cabeza ni qué vamos a hacer, ni nada. Pero nunca es tarde para invertir, y lo que vienen siendo las conclusiones. Entonces vamos a ver que las inversiones se remontan desde la época de los sumerios. Entonces estamos hablando desde la Mesopotamia. Estamos hablando desde hace muchísimos años que se hacen contratos entre lo que viene siendo a lo mejor agricultores. Había contratos incluso de, por ejemplo, cuando se hacían anillos, de anillos, se hacían contratos, y todo ese era un tipo de inversión. A lo mejor no son inversiones como tal, como las conocemos actualmente. Sin embargo, por ejemplo, aquí les puse un ejemplo en el cual los sumerios, a través de las tablillas de arcilla, que se llaman tablas May, colocaban lo que viene siendo el contrato de lo que quisieran, ¿no? En este caso les puse un ejemplo del contrato que dice: contraer la venta de trigo, 35º año de Darius. O sea, sinceramente no sé quién sea Darius, pero es en la época de los sumerios. Entonces estamos hablando que hace muchos años. Entonces, ¿de qué se trataba? Se trataba, si se dan cuenta, que en este caso de este contrato que se encontró, es la venta que fue hecha 6 meses antes de que el grano sería maduro y pudiera ser entregado. El contrato en sí, lo que viene siendo la traducción es esta, que realmente no la voy a leer, pero ese es un contrato y es una inversión que en la actualidad se llamaría contrato forward. Pero eso ya en la antigüedad ya lo hacían sin saber realmente, o sea, no tenían nombre, simplemente hacían los contratos y listo. Entonces, nos vamos a la siguiente. Entonces, ya viendo que las inversiones tienen tantísimos años y se usaba tanto para materias primas, sobre todo eran materias primas, o sea, el petróleo, los granos, por ejemplo, la creación de anillos, a veces los alimentos también. Pero bueno, ya pasando por toda esa línea de tiempo, vamos a comenzar, antes de ver qué es una inversión, lo que viene siendo qué es la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación está directamente relacionada con el poder adquisitivo que todos nosotros tenemos en nuestro trabajo. Bueno, la inflación es un elemento creado por la economía actual, la cual está controlada generalmente por la Reserva Federal de Estados Unidos. Todos los bancos en el mundo, incluyendo México, dan sus tasas de inflación, pero realmente el que tiene la batuta y el que todos los países estamos esperando qué tasa de inflación va a tener o qué va a mover el mundo, pues es Estados Unidos.
¿Y para qué se creó Estados Unidos? ¿Para qué se creó la inflación? Precisamente por este gráfico. Nosotros en la economía tenemos un gráfico que es de oferta y demanda. ¿Qué fue lo que pasó? Por ejemplo, un ejemplo que tenemos ahorita con lo del COVID. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es de que todas las personas, o sea, incluyendo nosotros, nos mandaron a nuestra casa. Que eso provocó que las personas no gastaran a lo mejor en alimentos que comemos aquí abajo, o por ejemplo en el transporte público, o sea, muchas cosas no hicimos uso de nuestro dinero. ¿Y qué fue lo que pasó? Que las personas a nivel mundial, no nada más aquí, sino a nivel mundial, lograron acumular grandes cantidades de dinero. A lo mejor no se hicieron ricos, pero simplemente ya no gastaban lo que gastaban normalmente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el COVID? Lo que pasó, no sé si se acuerdan que a pesar de que el COVID estaba todavía en su máximo punto, todos los países ya querían reactivar la economía y todos los países ya querían abrir. ¿Pero por qué? Porque el gráfico de la oferta contra la demanda iba a ser un problema en el futuro y actualmente es un problema. Nosotros lo vemos, por ejemplo, con los semiconductores, el problema de cuando queríamos comprar un auto y no se podía porque no había la suficiente oferta contra la demanda que teníamos. Entonces, cuando la economía mundial se abrió, ¿qué fue lo que pasó? La oferta que había a nivel mundial, tanto de alimentos como de servicios, como de todo lo que existe en el mundo, era mucho menor que la demanda que había a nivel mundial. ¿Por qué? Porque las personas tenían un poder adquisitivo que habían ahorrado a través de no gastar durante casi un año. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Simplemente la Reserva Federal y todos los países del mundo incrementaron sus tasas de inflación. ¿Para qué? Para que el costo de nuestra vida fuera más caro. Entonces, tratar de llegar a un punto de equilibrio entre lo que viene siendo la oferta y la demanda. Entonces, ¿para qué les platico esto de la inflación? Les platico lo de la inflación, ¿por qué? Porque a nosotros nos aumentan cada cierto tiempo nuestro salario. Sin embargo, no corresponde a lo que viene siendo la inflación que nos aumenta el gobierno año con año. Entonces, ¿eso qué significa? Que todos los que estamos aquí somos más pobres que hace 10 años. A pesar de que a lo mejor nos paguen más el número, simplemente somos más pobres. ¿Por qué? Porque podemos comprar menos cosas. Que está muy bien, va muy bien, bueno, entonces la siguiente. Las inversiones, hay muchos tipos y sirven precisamente para eso, para contrarrestar lo que viene de la inflación, que es un instrumento que está relacionado directamente con nuestro salario y nos hace ser más pobres de lo que éramos antes. Entonces, las inversiones, yo generalmente, cuando tú te vas a un banco o lo que sea, te hablan siempre de renta fija o renta variable. Yo los conozco de otra manera, pero pues aquí lo puse así para que me entendieran. Entonces, renta fija, cuando te hablan de renta fija, es cuando tú adquieres un bono de deuda, o sea, adquieres una inversión en la cual el riesgo es muy pequeño, pero así como el riesgo es muy pequeño, también la retribución o el interés anual también es muy pequeño. Entonces, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de nuestra empresa, Pemex, emite bonos de deuda cada cierto tiempo por miles de millones de dólares para poder obtener financiación para sus proyectos a cambio de un interés que le va a pagar a las personas. Esos bonos de deuda se colocan en el mercado, simplemente el gobierno lo administra y cómo los pone con el nombre de CETES. Entonces, los CETES, aquí en México hablando específicamente, son lo que viene siendo bonos de deuda. Entonces, el bono de deuda es simplemente para que tu dinero no valga menos de lo que valía ayer. ¿Por qué? Porque los CETES y los bonos de deuda simplemente igualan lo que viene siendo la inflación con respecto a la tasa de inflación que está y lo igualan con tu salario. ¿Eso qué significa? Que a lo mejor
tú ves que aumenta tu inversión en un año, pero si ves lo que ganas en intereses con los bonos de deuda con respecto a la inflación, realmente no ganas nada, te quedas tablas. ¿Por qué? Porque simplemente hace una anulación de lo que viene siendo la tasa de interés y pues ya, o sea, no ganaste, pero tampoco perdiste. Y una desventaja es de que pues también es a plazo, o sea, los entes se manejan a un mes, a 3 meses, a un año o a lo que quieras, pero más que nada es eso, o sea, es anular lo que viene siendo la tasa de interés. Entonces, los bonos de deuda no nada más las emiten las empresas, también las emiten todos los gobiernos, y los gobiernos los emiten principalmente para infraestructura. ¿Por qué un bono de deuda tiene menos riesgo? ¿Por qué? Porque al final son empresas o países que, o sea, es muy difícil que un país se declare en quiebra. Entonces, y sobre todo, como lo usa para infraestructura, no para gasto corriente, entonces eso genera plusvalía, por así decirlo, y eso genera ganancias, y con esas ganancias puede pagar el interés a las personas que compren los bonos de deuda. Los siguientes tipos de inversiones son los que viene siendo la renta variable. En la renta variable, aquí ya estamos hablando de una gestión de riesgo mucho más alta, dependiendo de la capacidad de riesgo que tenga cada uno de ustedes, y tenemos varios tipos. El tipo número 1 tenemos lo que es el Forex. El Forex es el mercado de divisas, y de hecho es el mercado de divisas más grande, bueno, es el único mercado de divisas, pero la cantidad de dinero que se maneja ahí es la más grande del mundo. O sea, todos los países, todas las empresas, todo el mundo usa lo que viene siendo el mercado Forex. Incluso nosotros, sin darnos cuenta, cuando vamos a Macalia y vamos a una casa de cambio, cambiamos nuestros dólares por pesos, ahí estamos usando lo que viene siendo el mercado Forex sin darnos cuenta. Entonces, ahí realmente el mercado Forex está en todo el mundo, es internacional, y por lo mismo que es internacional, no tiene una sede física, no es como las bolsas de valores, como por ejemplo aquí en la Bolsa Mexicana de Valores, que está en la Ciudad de México, en Reforma, o Nasdaq, que está en Nueva York. En este caso, Forex es un mercado internacional y no se maneja con una sede física. Todo es a través de lo que viene siendo el mercado de blockchain y el línea. Entonces, en el mercado Forex se maneja, ya les dije, la mayor cantidad de dinero del mundo. Entonces, otro tipo de inversión tenemos a los índices bursátiles. Los índices bursátiles, por ejemplo, aquí en México está el IPC, que es el índice de precios y cotizaciones. Está conformado por 35 empresas, que son las más importantes del mundo, y de hecho los índices bursátiles son los que le dan un vistazo a todos los países del mundo de cómo está la economía de un país. Por ejemplo, si un país externo quiere saber más o menos cómo está la economía de México, lo que hace es ver el índice, los gráficos del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, y como son las empresas más importantes y más ricas de lo que viene siendo nuestro país, eso es un reflejo de cómo va creciendo o cómo va disminuyendo lo que viene siendo la economía del país. Entonces, por ejemplo, eso es en México. El mercado más grande del mundo pues, es obviamente Estados Unidos con el dólar, y en Estados Unidos es tanta la cantidad de empresas que tienen tanto dinero que existen 3 tipos de índices bursátiles. Tenemos lo que viene siendo el Standard & Poor's, que son las 500 empresas más grandes del mundo. Está Nasdaq, que son las empresas tecnológicas, que de hecho Nasdaq con Standard & Poor's se repiten algunas empresas. Y está lo que viene siendo Dow Jones, que Dow Jones es empresas que vienen siendo de industria más coloquial, o sea, una constructora o lo que sea. Entonces, los índices bursátiles también son una oportunidad para poder invertir nosotros en servicios activos. Otra parte son los commodities. Los commodities vienen siendo, así se llama, pero vienen siendo todo lo que vienen siendo las materias primas. Por ejemplo, si nosotros queremos tradear con petróleo, compramos commodities, o sea, compramos petróleo, compramos trigo, compramos el oro, la plata, todos los metales y todo lo que vienen siendo recursos
naturales está dentro de lo que viene siendo los commodities. Ese es otro tipo de inversión, y está el tipo de inversión que son los contratos spot forward. Esos tipos de contratos, más que nada, no está diseñado como, por ejemplo, con los sumerios, que era entre una persona y otra. Los contratos spot y forward más bien son como inversiones muy grandísimas entre las empresas, y pues ahorita les voy a platicar en qué consiste. Bueno, aquí, como les decía, en la renta fija, pues hablando específicamente de México, tenemos a los CETES directos, CETES directos. Entonces, por ejemplo, CETES directo ya tiene desde la pandemia, que está más o menos marcando un 12% anual. Sin embargo, ahorita ya, como la inflación de Estados Unidos está bajando, la inflación de México también está bajando, ya no tardan en bajar la tasa de interés de lo que viene siendo los CETES. De hecho, ahorita ya están en 11.6 cachito. Entonces ya la están bajando. ¿Por qué? Porque ya no es sostenible pagar más dinero de lo que te genera de la inflación. Entonces, una opción es la renta fija, pero no van a poder ganar mucho dinero. La renta variable, ahí sí pueden ganar bastante dinero, dependiendo de la gestión de riesgo y de las metas que ustedes quieran. Y en este caso, por ejemplo, en Forex, como les decía, es el mercado más grande del mundo, y ese mercado nada más mueve 7.5 trillones de dólares al día. ¿Por qué? Porque ahí está todo el dinero del mundo, todo el dinero del mundo está en Forex, porque ahí están todas las divisas del mundo. Entonces, cuando tú haces una inversión en Forex, tienes que, bueno, si sabes, pues ya la armaste, pero si no sabes, te puedes acercar a un intermediario. Pero bueno, en Forex se gana bastante dinero. Los índices bursátiles es, como les decía, agarrar o tradear o invertir en lo que vienen siendo los índices bursátiles del mundo. En este caso, pues les puse los más importantes, vienen siendo Nasdaq, Dow Jones, Standard & Poor's, aquí en México, el IPC. En los commodities, como ya les decía, eran las materias primas, y en los contratos spot y forwards y OTC, que son over the counter, bueno, son para empresas. La siguiente. Bueno, aquí lo que hice fue disgregar un poquito. Lo que viene siendo la renta fija, que son bonos de deuda, que pueden ser países o empresas. ¿Cómo es que yo puedo obtener, o cómo puedo yo entrar a unas inversiones de CETES directo, por ejemplo, o de un bono de deuda? Siempre las personas físicas, o sea, como nosotros, tenemos que tener un intermediario. En este caso, un intermediario, ¿a quién me refiero? Puede ser o un banco o una casa de bolsa, y en dado caso que tú sepas hacer el comercio ya por ti, por propia cuenta, tienes que tener un broker. Pero una persona no puede llegar a la Bolsa Mexicana de Valores y decir, quiero invertir en tal lugar. O sea, no, siempre tenemos que tener un intermediario. En este caso, poniendo el ejemplo de lo que viene siendo los CETES, puse lo que viene siendo el pantallazo de la página de los CETES, que ahorita ya está en 11.34, o sea, ya está bajando. Pensé que era 11.6, pero no, ya está bajando. Entonces, si elegimos el instrumento, que en este caso, por ejemplo, son los CETES, lo elegimos a cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, los intermediarios pueden ser todos estos. Si se dan cuenta, pueden ser desde bancos, por ejemplo HSBC, o casas de bolsa. La diferencia o directamente con CETES directo, la diferencia que hay es de que, por ejemplo, si tú haces una inversión con CETES directos, te van a dar el 11.34% al año. Pero si lo haces con una casa de bolsa, no te va a dar el 11.34%, te va a dar a lo mejor el 10 o el 9%. ¿Por qué? Porque la casa de bolsa te va a dar asesoramiento, cosa que con CETES directos simplemente tú lo compras y ya, o sea, no vas a tener asesoramiento. Entonces, ese asesoramiento de las casas de bolsa te cuesta, y es por eso que te da menos porcentaje. Y en el caso de los bancos, literal, o sea, los bancos siempre van a cobrar todo, te dan a lo mejor un 5%, no sé cuánto te vayan a dar. ¿Por qué? Porque ellos todo el dinero lo invierten en otras cosas. Entonces realmente a ti te van a dar lo que quieran, y pues no es muy recomendable. Si quieren hacer una inversión en renta fija, a lo mejor es irte directamente a CETES directo y comprar lo que viene siendo las fracciones de bonos de deuda. Entonces, ya comprándolo, elegimos el intermediario, y eso al tiempo nos va a generar interés. Y a la siguiente.
En este caso, estamos hablando ya ahora sí de rentas variables. En este caso, voy a conjuntar lo que viene siendo Forex, el índice bursátil y los commodities. ¿Por qué? Porque los tres funcionan de la misma manera. Aquí tenemos a nosotros, aquí estamos nosotros bien contentos con $2. Entonces decimos, bueno, pues quiero invertir. Y así como que, bueno, el viaje. Entonces tienes la opción de invertir en divisas, tienes la opción de invertir en materias primas o de invertir en índices bursátiles. Entonces, ¿cómo se hace eso? Nosotros lo que tenemos que hacer es elegir un intermediario. Como ya les había dicho, puede ser casas de bolsa, y en dado caso que tú ya sepas hacer el comercio entre activos, pues ya tú eliges lo que viene siendo unos brokers, que brokers son bancos, pero así es el sinónimo de banco. Entonces, por ejemplo, si eliges una casa de bolsa, pues puede ser Finamex, GBM, todas las que ustedes conocen. Si ya saben tradear, pues pueden elegir Oanda, Ribotrade, Sabotrade, ICA, o muchos brokers que tienen proveedores de liquidez y son bancos muy, muy poderosos, incluso más poderosos que los que tenemos afuera, o sea, los que ustedes quieran. Ya una vez que tenemos el intermediario, ahora sí ya tenemos que tomar las decisiones. En dado caso que tú sepas gestionar los riesgos, tomar decisiones, bueno, más bien que tú sepas hacer... 5 minutos. Sí. Que sepas hacer el... ¿Cómo se llama? El tradeo, pues genial, pero si no, pues ya que te lo haga la institución. Y ya después pues, tienes los intereses, la siguiente. En el caso de la renta variable de los contratos spot forward y OTC, en este caso, como les decía, es realmente más bien para empresas, grandes empresas. ¿Por qué? Porque como en el ejemplo de los medios, en este caso, por ejemplo, van a comerciar una empresa con otra, trigo, por ejemplo, pero no es la época del trigo, y ahorita la divisa del dólar a lo mejor está en el tipo de cambio, a lo mejor está hablando en pesos, en 17 pesos. Pero haciendo un análisis económico, a lo mejor se está estableciendo de que después de la elección a lo mejor va a estar en 19 pesos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un contrato forward, ¿para qué? Para asegurar el tipo de cambio de ahorita, 17 pesos, y ya cuando tengas el trigo dentro de 6 meses, dentro de los meses que tú quieras, pues ya te pago al tipo de cambio en el cual se lo ahorita. Pero esto está más bien, ¿cómo se dice? Hecho para grandes empresas, y lo sobre que Confer es un arreglo ya fuera del mercado financiero entre grandes empresas para hacer intercambio de divisas, intercambio de muchas cosas, pero ahí se presta la especulación. Pero bueno, la siguiente, por favor. Bueno, nunca es tarde para invertir. La renta fija pues tiene un riesgo reducido, el capital pues es el que tú quieras, y en renta variable pues sí, obviamente pues tiene más riesgo, pero puedes ganar más, tienes que tener una gestión de riesgo y pues literal ahí sí te puedes estar rico. La siguiente, por favor. Y bueno, conclusiones, pues realmente nunca es tarde para invertir. La ganancia depende principalmente del activo. Efectivamente, no es lo mismo un CP que el oro, por ejemplo. Entre más pronto comienzas, pues es mejor. O sea, no hay que tirarnos de que, ya estoy grande, no, porque literal, si tienes la visión, sí te puedes hacer rico en unos cuantos años. Dependiendo de la inversión, puedes generar un plan de retiro digno y pues investiga antes de invertir. O sea, antes de invertir tienes que investigar. ¿Por qué? Porque es dinero y pues hay que checar bien. Y creo que ya es todo. ¿Preguntas? A ver, dudas jóvenes, ¿se hacen listos para invertir? A ver, por acá. Sí, bueno, son dos preguntas. Los contratos que hace Pemex cuando vende el petróleo, por ejemplo, cuando baja el petróleo, que lo dicen, no, bajó a $30, $40 el barril, pero se dice que se compra un seguro que esto nos hace venderlo a $80, $70 en todo ese periodo. ¿Es un contrato con el que... Ese es un contrato forward. Okay. Ajá, es a futuro. O sea, tú estableces la divisa, dices mi barril de petróleo va a costar tanto, y en un año, si baja o sube, no importa, a ese precio me lo vas a respetar.
Obviamente el contrato cuesta mucho dinero, pero si de repente baja el petróleo, pues a ti no te afecta. ¿Por qué? Porque tú ya desde hace meses contrajiste el contrato y dijiste, ¿sabes qué? Va a valer esto y se acabó. Otra pregunta es, ¿has hecho una estimación de cuánto más o menos vale, por ejemplo, 100,000 pesos de hoy a hace 10 años, como dijiste que... Hay que hacer no lo he hecho, hay páginas, pero literal, o sea, la inflación nos come el dinero. No te tengo el número, pero sí es o sea, el poder adquisitivo es menor. A ver, ¿qué más? A ver. Yo no escuché lo que le preguntó ni lo que le dijo, espero que no se repita, pero a mí me gusta mucho este tipo de inversiones. Pregunta, por lo que escuché, no me metí a fondo, pero por lo que escuché, la mejor inversión es Forex, ¿vale? Depende. Ajá. Bueno, mi percepción de lo que pusiste ahí es que el más grande es Forex y es lo que más te puede ser como redituable. Pregunta, independientemente de que tenga o no asesoría, es decir, contacto duro, si es que tiene la experiencia, si has estado ahí, es ¿qué porcentaje de ganancia con números reales? Es decir, si yo meto 1,000,000 de pesos a un año, ¿qué porcentaje de ganancia voy a obtener y qué probabilidad tengo yo de no ganar o no perder un peso de mi dinero? Con números, si es que digo, a lo mejor no se llega el número como tal, a lo mejor ha habido una inversión. Por decir, en mi caso, yo sí podría a lo mejor decirte, invertí 10,000 en tanto tiempo tuviste tanto, ¿no? O sea, con experiencia, si meto, ¿qué porcentaje me puedo llevar sin perder o sin no ganar nada? Mira, por experiencia puedes ganar mucho. En porcentaje, hasta a lo mejor un 50% mensual. ¿Del millón de pesos? Sí, pero depende de quién te haga las operaciones. Ahora, no se puede, no puedes decir, bueno, voy a obtener tanto porcentaje en un año. ¿Por qué? Porque depende del mercado. Por ejemplo, un ejemplo ahorita, el sábado, mañana, van a presentar ya presentaron al nuevo presidente de la India, creo, y se espera que el lunes el petróleo vaya a subir de precio. ¿Por qué? Porque ellos están dentro del OPEP, de Irán, no me acuerdo de qué país, y pueden alterar el precio del petróleo, entonces se espera que el lunes vaya a subir. Entonces, a la pregunta que dice, realmente no te pueden prometer, te voy a hacer 20% en un año, o 50%, o incluso hasta el 120 o 140%, porque no se puede, depende del mercado. Y también sí hay probabilidades de perder, pero también para eso existe la cuestión de riesgo. O sea, siempre que pongas siempre que se ponen operaciones, una persona que no sabe, nada más la va a poner y va a apostar, pero el que sepa siempre en la gestión de riesgo va a poner 2 o 3 a 1. ¿Eso qué significa? De que por cada dólar que inviertas para que puedas perder, vas a ganar 3. Entonces tendrías, por ejemplo, de la semana, tendrías que perder lunes, martes y miércoles para quedar en menos $3, y el jueves ganar una operación y quedas tablas. ¿Me entiendes? Entonces, sí se puede perder, sí puedes tener meses negativos, pero con la gestión de riesgo adecuada no vas a perder todo tu dinero, o sea, no te vas a ir a menos 10%, porque de eso no se trata. Ahora, si lo haces con una persona que no sabe, que no está apostando, sí vas a perder todo tu dinero. A ver, Alfred y Lucky, y cerramos, porque si no se van a ya luego se piden asesoría. Adelante. Bueno, a ver, Lucky, y luego allá Ricardo. Bueno, fuerte, grita porque no digo. Yo he checado el estado de cuenta de la FORE y tiene unos indicadores de inversión. No sé si sabes a qué tipo de inversiones de lo que ellos hacen, porque supuestamente deben ser expertos y a veces hay pérdidas, hay negativos. Lo que hacen las FORES es invertir en order blocks, que son bloques de órdenes. Esas son automáticas. Y se hacen generalmente, hablando de los afores, se hacen generalmente en infraestructura. Entonces, por ejemplo, aquí en México hubo un año o varios años que
hubo una pérdida, pero porque, por ejemplo, el banco X invirtió a lo mejor en el aeropuerto que cancelaron en Texcoco, lo cancelaron y pues, la gente perdió mucho dinero. Entonces, las Afores invierten generalmente en rentas, en inversiones más seguras. Por ejemplo, ahí les puse lo que viene siendo la renta fija. Entonces, vienen invirtiendo más o menos en eso. ¿Por qué? Porque es más seguro. Sin embargo, como les dije aquí, a pesar de que el riesgo es muy pequeño, existe el riesgo. Y ahí está el ejemplo. O sea, quien haya invertido en el aeropuerto, pues perdió. Entonces, es por eso que varían los montos y las tasas de interés que te generan una Afore, porque lo meten order blocks y los order blocks se meten de acuerdo a los movimientos del mercado. Entonces, varían, o sea, no es un rendimiento estable, siempre va a variar. Y cerramos con Alfredo. Sí, oye, me llamó la atención que no mencionaras las criptomonedas, saber en qué clasificación las meterías. Y antes de que fuera CETES, que yo digamos reconozco hace poco, cómo se llamaba y cómo lo podíamos adquirir si no fuera a nivel, digamos, en línea, y cuál es su comparación con el de Estados Unidos, ¿no? Cómo se llama y qué tasa da el de Estados Unidos comparado con CETES. Vale, la primera pregunta. Las criptos. Las criptos no las mencioné porque tampoco mencioné acciones. ¿Por qué? Porque si no me tardo mucho. Pero las criptomonedas realmente ya se están fortaleciendo, porque de hecho lo que viene siendo Bitcoin y lo que viene siendo Ethereum ya van a tener sus ETFs. ETFs es otra cosa que tampoco puse aquí, pero eso les da seguridad. ¿Por qué? Porque a nivel mundial ya se están manejando más las criptomonedas. Yo manejo criptomonedas también. Entonces, como ya se está manejando por el tipo de seguridad y por el tipo de alcance que está teniendo, entonces ya lo quieren regular. Por eso Estados Unidos ahorita ya lo que viene siendo el Bitcoin y el Ethereum ya lo está más o menos regulando, pero no lo metí por tiempo. Pero sí existen las criptomonedas y inversiones en ellas. Depende, o sea, no puedes hacer un análisis técnico o fundamental. ¿Por qué? Porque depende más bien de la confianza que tenga la criptomoneda, y como la criptomoneda no tiene un sustento real, o sea, no hay un país que lo sustente, entonces es por eso que es demasiado flotante. Entonces es por eso que a veces sube, a veces baja, entonces realmente es como que un volado. ¿Para qué? Para que en el tiempo suba mucho, pero eso nada, o sea, ahora sí que con el tiempo lo vamos a saber. ¿Cuál era la otra pregunta? Los CETES. El análogo del CETES allá en Estados Unidos se llaman fondos de inversión. También es lo mismo. ¿Qué porcentaje ahorita están manejando? No lo sé, pero es menos. ¿Por qué? Porque la tasa de inflación en Estados Unidos ahorita está en 5%. En México está como en el 6%, algo así. Pero es lo que te digo, o sea, tanto Estados Unidos como México y como todos los países que tienen fondos de inversión, que en este caso se llaman CETES o bonos de deuda, manejan generalmente la misma tasa de interés de lo que viene siendo la tasa de inflación. Solamente te ganas lo que perdiste en valor adquisitivo, pero no es de que ganes dinero, o sea, es lo mismo. Entonces Estados Unidos y todos los países manejan igualan la tasa de interés nada más. Pues bien interesante, ¿no? Creo que es un tema que no manejamos y que yo veo, primero, para ese tipo de cosas, pues hay tus papás. O sea, ya lo dijo, depende. Sí, depende de qué tan preparado estés y lo que quieras hacer y qué tanto quieras arreglar. Tú quieres arreglar dentro del banco y te van a dar un pedo y ya quieres hacer un caso. Pero está bien interesante, ¿no? El otro primero, esa es la clave, que todo lo que quieran decir se diga en 20 minutos. Esa es la clave de estos seminarios, el mensaje de lo que queramos decir, no vamos a lanzar los mensajes claros en 20 minutos. Los seminarios de lo que vamos a estar en el Congreso son así, 20 minutos y tienes que tener la capacidad de decir todo lo que quieras, ¿no? Ya otra cosa, un seminario más grande o una asesoría, pues esa es la idea.